Vamos a tener una palabra de oración, mis amados hermanos, para comenzar nuestra reunión. Padre Celestial, Señor, damos gracias, amado Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir tu palabra, Señor, de expresar tu verdad, de conocer tu verdad. Amado Señor, bendice a quienes estamos aquí reunidos delante de ti y aquellos que en casa nos acompañarán en esta unión espiritual, en comunión y en oración, Señor, en contados momentos también que nos presentaremos delante de ti para expresar y exponer nuestras necesidades y buscar, Señor, que el Padre sea glorificado en Cristo a través de nuestras oraciones. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Muy bien, amados hermanos, les invito a que vayamos al libro de Efesios. Libro de Efesios. Bien, Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Ya casi, hermanos, en poco más de un mes terminamos. Llevamos ya buen tiempo estudiando la iglesia como un cuerpo. Es mi oración desde que comencé esta serie, por la voluntad de Dios y guiado por el Señor, siguiendo un plan ordenado para la edificación de ustedes, amados hermanos. Es mi oración de que esta palabra que hemos expresado hasta el momento, que yo he aprendido bastante y aún me falta por aprender, pueda ser vista, testificada de una manera, valga la redundancia, testimonial en lo que hacemos. Como Pablo decía a la iglesia de los tesalonicenses, que la fe de ellos, ¿verdad? La obra de ellos y la esperanza de ellos se veía. La fe de ellos, la obra de ellos o el trabajo de ellos en el amor y la esperanza que ellos o en las cuales ellos como iglesia crecían, se estaba viendo. Efesios da muchos aspectos doctrinales y también prácticos, obviamente, pero más que todo doctrinales. La iglesia de los tesalonicenses que estamos viendo los domingos en la gracia del Señor, en la voluntad del Señor, habla de los aspectos ya prácticos. ¿Cómo se muestran eso que vemos en Efesios? Se ven también en Tesalónica. Entonces, hermano, estamos como en un preaviso, en una preparación de conociendo algunas verdades de la unidad que ahora debemos mostrar como un cuerpo en Cristo. Vamos a tener la responsabilidad delante del Señor de vivirlos, de mostrarlas. Ya es tiempo, amados hermanos, ya es hora, amados hermanos, de empezar a crecer de una manera más rápida, digámoslo así. Estamos recibiendo la vitamina espiritual, ¿no? El sustento espiritual, y el Señor busca también que nos dispongamos, amados hermanos, para el crecimiento y para nuestra preparación. Muy bien, Efesios capítulo 4, estamos viendo o vimos ya cómo la unidad se compone de 7 verdades, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos? Entonces vimos en Efesios capítulo 4, versículo 3, hablando de que solícitos en guardar la unidad del espíritu, en cómo en el vínculo de la paz, y dice de qué manera, como un cuerpo en el verso 4, en un espíritu cuando se habla de los dones, en una sola esperanza cuando se habla de la razón del por qué nosotros somos iglesia, en un solo Señor cuando usa el término curios, Señor en el verso 5, hablando del rey de esta congregación llamado y que será siempre Jesucristo, del señorío del Señor en nosotros. También habla de una fe que habla de la doctrina de que estamos siendo enseñados, de un bautismo, o más bien de 2 bautismos en uno, el bautismo del Espíritu que nos incluye en el cuerpo místico llamado la iglesia, y el bautismo testimonial que ejercemos o efectuamos al ser inmersos en agua, como un testimonio visible de nuestra fe y también de nuestra esperanza. Y también de un Dios, verso 6, y Padre de todos, el cual es sobre todos, cuando habla que Él es el Padre como creador y como adopción, Él es el Padre de todos, incluso de los malos también, pero específicamente será el Padre por adopción de nosotros, la iglesia. Y dice el cual es sobre todos, hablando de su control, ¿verdad? Hablando de cómo Él maneja todas las circunstancias que están en nuestra vida, no solamente de los buenos, sino también de los malos. Muchos se han preguntado por qué Dios permite entonces la maldad.
bueno, tendríamos que entrar a estudiar estos aspectos de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios permite la maldad en muchos aspectos, pudiéndola detener, está basado también en un aspecto de su carácter que es la justicia. Y en base a su justicia, Él permite que los hombres sean los, y no, eso no los hace superiores a Dios, quiero aclararlo, sino nos da la responsabilidad, nos da la oportunidad también para nosotros que ya creímos, más para otros que oirán el evangelio, la oportunidad de escoger. Présteme atención aquí, la oportunidad de escoger. Dice, el cual es sobre todos, y se habla de su soberanía, el cual es a través y por todos, donde él habla, donde se habla de la providencia divina, ¿no? Dios no creó al mundo y lo puso en marcha, dije el jueves anterior, como un relojero que le da cuerda al reloj y deja que él se mueva solito, ¿no? Dejando hasta que la cuerda se acabe. Algunos cristianos modernos, y daba el ejemplo del aspecto de la creación, se han catalogado, se han identificado como cristianos evolucionistas creacionistas, lo cual no es correcto, hermanos. Yo dije el jueves anterior, por lo menos yo basado en la escritura, espero que ustedes me sigan. Usted puede creer lo que quiera, en verdad, se respeta mientras no se meta con el Señor, mientras no se meta con la obra de Cristo, ni menosprecie la obra de Dios en el hombre y lo que está en la escritura. Usted puede creer esto también que estoy diciendo. Yo soy cristiano creacionista, me sostengo ahí, vivo ahí, lo he visto en la escritura y no tengo duda de cambiar o de variar mi pensamiento por las influencias del mundo. Hay unos cristianos que han querido igualar la evolución con la creación diciendo que Dios creó la primera célula y después dejó que las cosas se fuesen desarrollando, ¿no? De una manera espontánea y natural, pero que Dios inició el primer proceso. Eso no es verdad, hermanos. Estamos hablando que Dios es por todos, a través de todos y en todos. Muy bien, ahí quedamos, ¿cierto? Eso fue lo que vimos el jueves anterior. Ahora vamos al verso 7, mis queridos hermanos. Pablo ha estado tratando de las cualidades de los miembros de la Iglesia de Cristo. Si yo les preguntara a ustedes, díganme algunas de las cualidades que hemos visto del versículo 1, del capítulo 4:1 hasta el verso 6, ¿cuáles me dirían ustedes? ¿Cuáles cualidades podemos ver, por ejemplo, en el verso 1? Una cualidad de un cristiano. Un cristiano verdadero, una iglesia verdadera, ¿qué hace? El versículo 1. Fíjense en la Biblia, por favor, Efesios 4:1. Dice que, miren el verbo en el verso 1, siempre son acciones, ¿no? Cualidades de los miembros también, ¿no? Dice, andan, ¿no? Andamos, nos movemos de acuerdo a lo que ahora somos, ¿cierto? ¿Qué más dice en verso 2? Otra cualidad, ¿somos qué? Humildes y mansos. ¿De qué manera se ve en la acción? Otra cualidad, soportándonos. Eso es un llamado de atención para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto andamos como hijos de Dios? ¿Qué tanto nos soportamos? ¿Cómo? ¿Con impaciencia? No, con paciencia. Hay otra palabra que se suma a la paciencia que está en la Biblia, casi siempre van juntas. ¿Qué es cuál? No, paciencia y longanimidad. Esa es la otra palabra un poco extraña, pero significa un ánimo largo. Paciencia para soportar las pruebas, como dice Santiago 1, pero también paciencia o longanimidad para soportar a mi hermano. Espero que ustedes y todos nosotros nos estemos soportando. Este domingo, por la gracia de Dios, hablaba con Francisco, adelantándole un poquitico el tema. Vamos a hablar en Tesalonicenses 1:5 de ser mimos. Ahí les dejo. ¿Cómo la iglesia debe ser un mimo? Lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 1:5 a 1:5 al 10, prácticamente en ese contexto. Porque, hermanos, nosotros debemos ser mimos de otros. Y eso tiene que ver con, en verdad, ustedes estén viendo lo bueno en nosotros, perdonándonos lo malo que hemos sido con ustedes en algún momento, lo injustos. Yo sé que de pronto en el corazón de algunos de ustedes en la iglesia aún hay cositas por cosas del pasado que por error cometimos. Por favor, perdónenos, pero que eso no se vea en su trato hacia unos a otros, ¿no? Que aún hay cosas en su pasado que usted aún no ha perdonado, pero se le nota, se ve. Y eso no es soportar ni es tener paciencia. Porque eso que sucede, miren lo que pasa en el verso 3, sucede algo. Cuando eso pasa, hay algo, no hay qué.
unidad. Entonces usted no va a estar solícito en guardar la unidad, atento, dispuesto, atento, no piloso, como dice también por ahí modernamente, en guardar la unidad. Esa es una característica o cualidad de un miembro de la iglesia verdadera. Estamos atentos siempre a estar unidos, no a desunir. ¿Qué más? Verso 4. Dice llamados, ese es el verbo que da, la cualidad también dice llamados a tener ¿qué? Una misma esperanza. Hermanos, duele. Y yo estoy luchando también por eso, porque me duele a veces ser tan apegado a lo material. A veces uno se amarra mucho a lo material, hermanos. Cuando lo material, aunque dicen por ahí nadie hay entierro con trasteo, ¿no? Pero eso no es un término que se aplique mucho porque eso tiene que nacer del corazón. Muchos de nosotros somos aún apegados a lo material y olvidamos que aquí estamos de paso, hermanos, y que en verdad, mis queridos hermanos, nuestro lugar no está acá. Dice Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermano, vivamos como que quienes vamos para allá y no quienes nos vamos a quedar acá. Una cualidad, una misma esperanza. Y otra rápidamente, tenemos un Señor, es Cristo y nadie más. Tenemos una fe que no es negociable. Tenemos un bautismo, no varios como algunos, no. Solo hay dos bautismos en realidad, ¿no? El bautismo del Espíritu, el verdadero está en 1 Corintios 12:13, donde Él nos incluye en la iglesia. Y el otro es el testimonial, el del agua, pero no hay más bautismo. Si usted va a una iglesia donde enseñan otro bautismo, salgan de ahí. Y un bautismo también, y dice una fe, un bautismo, pero también, resumiéndolo todo, un Dios también y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Miren todas las preposiciones de la que usa Pablo por el Espíritu aquí, ¿no? De todos, hablando de propiedad, el cual es sobre todos, hablando de cobertura, protección por todos, usando el término en cierta manera de canal o de medio, y en todo dando la seguridad, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar, no solamente hemos visto estas cualidades, ahora Pablo va a hablar de las funciones. Ya ha hablado de manera general, miren lo que dice en el verso 4:1, andéis, ¿no? Habla de términos, habla en términos generales ya para todo, ¿no? Sopórtense como todo, ¿no? Solícitos. Bueno, ahora Pablo empieza a hablar de manera individual, ¿no? De una manera ya individual. Efesios capítulo 4, versículo 7. Entonces, la unidad de la iglesia, mis amados hermanos, reafirmada en el cuerpo y en el espíritu y en la esperanza y en un solo Señor, una sola fe y un bautismo a través de Dios y Padre, que es por todos, sobre todos, en todos y de todos, no es algo que deba ser seco o aburrido, hermanos. La iglesia, la vida de iglesia debe ser una vida como cuando usted está, esta semana muchos estuvieron enfermos, vamos a estar orando por los que estuvieron aún y aún están enfermitos con los rezagos de esa virulencia que ha habido por ahí, ¿no? Estemos orando por los niños que fueron a Gael, ha estado maluquito, espero ya se haya recuperado. Otros más que tuvieron, Ivana estuvo malita, ya se recuperó. Dania estuvo también alguito enfermita, así los bebés. Pero hermanos, cuando alguien está enfermo, ¿cómo es? ¿Cómo es una persona cuando está quejada por una dolencia? Todo chistoso, todo dicharachero, todo movimiento, todo activo. No, opacado, cabizbajo, mirada triste, y ya sabe uno que está enfermo de alguna manera. Bien, hermano, la vida de iglesia no es la vida de un enfermo, hermano, sino debe ser abundante, variada. Esa variedad, recuerden lo que estamos viendo en Tesalonicenses, hermano. Recuerden este principio que vimos ahí, o que estamos viendo en Tesalonicenses, y vamos a ver este domingo, empezar a ver algo de lo que se llama la cadena del discipulado, que tiene que ver con ser mimos. Pero la iglesia es lo que sus miembros son, no lo que Carlos es, ¿no? Yo quisiera que la iglesia fuera como yo soy, pues yo soy muy sanguíneo, pero no es posible, hermanos. Pero la iglesia tampoco puede ser una iglesia colérica, no, impulsiva en su carne, ni debe ser una iglesia flemática, ¿no? Toda pensativa que vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, pero nunca actúa. Ni una iglesia que pueda simplemente no mostrar o no muestre, no quiera mostrar por la suma de todos sus miembros el dinamismo que da ¿quién? El Espíritu Santo. Recuerden bien, hay que hacer las diferencias. Dios y Padre está sobre todos y en todos.
Él envió al Hijo que nos da la salvación. Pero ¿quién da vida a la iglesia? El Espíritu Santo. Nunca olviden eso. Entonces, la iglesia es un organismo que debe mostrar vida, vida, hermano. Y esa vida es la sumatoria de las vidas individuales de cada uno de ustedes. Ya quisiera, como dije, mostrar, lo digo con humildad, pero es un ejemplo. Siempre se pone uno en contraste para que ustedes entiendan. Bueno, yo tengo una vitalidad hasta el momento. Yo quisiera que todos tuvieran esa vitalidad. No se puede. Pero ojalá todos tengamos la misma vitalidad que del Espíritu Santo y la sumatoria de eso se llama sinergia. Es la suma de los esfuerzos individuales y da un resultado mucho más que trabajarlo individualmente. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, Pablo empieza a dar la clave en Efesios 4:7. En la próxima ronda, después de que veamos otra vez a Marcos, vamos a volver a Marcos capítulo 6, que quedamos ahí, donde el Señor, después de milagro de los panes, perdón, él anda sobre el mar, después de alimentar a los 5,000, él anda sobre el mar. Y les invito, hermanos, a que estén primero orando, esa es la tarea. Segundo, estudiando, meditando esta porción de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Ahí vamos a orar buenos jueves para entender por qué el Señor andó sobre el mar. Y eso tiene que ver también, hermanos, en cierta manera, sobre la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Estemos orando por eso. Les ruego, hermanos, esto es un trabajo de todos. Traigan personas que escuchen el evangelio, hermanos, inviten. A veces algunos piensan el evangelismo es salir a proclamar con un megáfono y bueno, sí es verdad, se puede hacer. Se puede hacer de manera individual, uno a uno, se puede hacer en un parque, se puede hacer en su casa. Lo importante es que hagamos una obra de evangelismo. Y una obra de evangelismo es traiga personas que escuchen a quién, al predicador, que puede ser de pronto no tan dinámico, porque pasaba, ¿no? Que ¿quién está en lista de predicación? Tal hermano, y el hermano no era muy dinámico. Entonces que, uy, no, con ese hermano no. Entonces uno buscaba las maneras. A mí me pasó muchas veces y yo me arrepentí porque sufrí en carne propia eso también. ¿Quién enseña? Otra vez el hermanito Carlos. Usted puede tener la debilidad de decir, bueno, este domingo me voy a enfermar, no sé, o algo me va a salir, pero yo no, otra vez el hermanito Carlos. Hermanos, no es ni a Carlos, ni a Francisco, ni a David, ni a nadie humano, sino es el Espíritu de Dios. Sin exaltar el ego humano, es Dios quien les va a hablar a ustedes a través de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, estén orando por la predicación del domingo, estén orando por la enseñanza, caballeros el sábado y damas el sábado, estén orando por los ministerios de iglesia, ¿no? No tanto, bueno, lo personal también, pero más cómo vamos a crecer como iglesia. Y vuelvo al punto, Efesios 4:7. Una iglesia muestra vida cuando la suma de todos sus miembros ejercen sus funciones, cada uno, sin romper la unidad, obviamente, del conjunto del grupo de iglesia, sino contribuyendo, sumando. Eso se llaman dones. En la siguiente ronda, después de Marcos, vamos a ver de pronto dones. Los hemos visto con los caballeros, pero no lo hemos visto a nivel de iglesia en su totalidad como un estudio para ustedes, para que las damitas también se reciban eso. Vamos a ver cómo el Señor va guiando esto. Efesios 4:7, empieza Pablo con un pero, ¿no? Un pero, porque el pero es como si él dijera, por otra parte, ¿no? Va a establecer un contraste entre lo que acabó de decir, ¿no? Hablando de la unidad que se debe mostrar de manera corporativa, en cierta manera, dice, pero también hay un pero, por otra parte, va a hacer una diferencia entre lo que acabo de decir y lo que va a decirse a continuación en el verso 7. Porque a partir del verso 7 hasta el verso 16, aunque se habla de manera corporativa, ustedes lo pueden ver en varios términos que después veremos ahí, vamos con calma mostrándolos, donde se ve la unidad como iglesia. También hay que hacer la diferencia en esa unidad como iglesia de la responsabilidad individual. Porque Pablo, por ejemplo, un ejemplo, 4:13, hasta que todos lleguemos. Verso 15, en que en todo el cuerpo, ¿no? Cada uno, dice en algunas partes, cada miembro recibe su crecimiento para que no se, no, hay otro más en otro verso, casi me voy por otro lado. Entonces, hermanos, da la responsabilidad individual, cada uno. La iglesia no crece
si ustedes no suman para que crezca. Recuerden, una iglesia es lo que sus miembros son. Entonces, Efesios 4:7, ¿no? Entonces, Pablo pasa del tema de la unidad de los creyentes desde el verso 3 en adelante, 6 en adelante, así. Todos hablan mucho de ese aspecto plural. Ahora pasa a mostrar el carácter único e individual de los cristianos. Empieza, pero, cuando dice pero, habla y ya empieza a hablar de una responsabilidad única. Dice, ¿cómo empieza? A cada uno. Bueno, ese a cada uno viene de dónde, pero a cada uno de nosotros. Ese a cada uno de dónde viene. ¿Por qué Pablo empieza a hablar ya de manera individual en ese aspecto? Dice a cada uno de nosotros. Y lo podemos ver a través de 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 también, pero no vamos a ir allá por tiempo. Pablo está hablando aquí porque empieza, y más adelante en el verso 11, va a hablar de los 5 ministerios respaldados por 5 dones que conforman una iglesia en el verso 11. Y que estos hombres y mujeres que están representados en el verso 11 van a ser en la iglesia. Entonces, hermanos, si no nos disponemos a que la unidad de nosotros como iglesia, como cuerpo se manifieste, sea vista, ¿por medio de qué? Consagración, por medio de servicio, por medio de obediencia, por medio de compromiso. Entonces, si no lo hacemos, que eso es bueno, lo que hagamos que no es esto, ¿qué será? O lo contrario, o sea, si no es bueno sería malo. Sí es fácil. Miren, 2 Corintios 5:10, cuando Pablo habla del mismo tema, lo habló en 1 Corintios, pero Pablo en 1 Corintios da una idea, en 1 Corintios capítulo 3 conforme a eso, y él usa el término cada uno. Por ejemplo, en 2 Corintios dice, porque es necesario, o sea, no hay escape, hermanos. No sé si a usted le dará temor esto, a mí sí me da temor. Espero que a usted le dé temor, hermanos. Y si usted no tiene temor en su corazón de esto que vamos a leer, yo le pido el favor que analice su fe, sin juzgarle. Mire si usted está en la fe verdadera. Porque Pablo dice, y el Señor dice, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos, o sea, nos presentemos. Una vez me llegó una citación acá que hasta regañé a mi esposa porque ella firmó sin mirar. Y ella fue notificada de mi infracción, una infracción que en verdad les juro que no lo hice. Bueno, eso creo, no siempre, no puede probar que no iba 80 por hora. Eso fue un comparendo de una fotomulta, pero en la zona donde me tomaron la foto, yo sé que esa zona no es para ir tan a la carrera, pero bueno, ya dejemos eso al Señor. Pero cuando mi esposa sí se le llegó, ay, Carlos, le llegó una carta. ¿Y usted por qué recibió eso? ¿Por qué firmó? Claro, cuando no soy notificado es como si yo no hubiese recibido esa advertencia de un llamado de atención y que vaya a pagar el parte. Pues gracias a mi descuido y pues no sabíamos que iba a llegar y mi esposa ya fue perdonada, me tocó ir a pagar un parte de como 400. Gracias a Dios, Dios proveyó. Pero hermanos, todos vamos a comparecer, tenemos la citación, nadie puede volarse. Dice, es necesario que todos nosotros, cuando Pablo dice todos nosotros, ¿de quién habla? Todos los cristianos, todos los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que es diferente al trono blanco, ¿no? A usted entiende la diferencia y si no la entienden, se las explicaré después. Tribunal de Cristo es la idea que se da cuando se dan los premios en las Olimpiadas. En realidad es como el podium. Allí en el Tribunal de Cristo, podium, va a colocar en cierta manera primero, segundo y tercer puesto. Algunos de ustedes recibirán coronas, recompensas de medalla de oro, por decir así. Algunos van a recibir recompensas como medallas de plata. Algunos vamos a recibir recompensas como medallas de bronce, pero todos recibirán una recompensa según lo que hayan hecho, que sea que bueno, porque si es malo no reciben medalla, es imposible, ¿no? Entonces, Pablo dice, es necesario que todos acudamos a esa cita ante el juez, ante el tribunal de Cristo, no para condenación, no tiene nada que ver con salvación, sino con recompensas. Nosotros, la Biblia habla de que recibiremos coronas, galardones y recompensas. No vamos a entrar a ese tema, pero ahí está en la Biblia clarito. Si necesitan explicación, con mucho gusto yo les explico, pero ahora no es el momento. Corona, galardones y recompensas. Algunos ni eso recibirán,
solo la salvación. 1 Corintios capítulo 3 habla de eso, ¿no? Será salvo como por fuego, así como raspadito, ¿no? No, peladito, quemándose ahí a penitas, pero será salvo, tranquilo, porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, dice 1 Tesalonicenses 5:10, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Entonces, resumiendo rápido, es necesario, por eso Pablo habla de responsabilidad individual, pero a cada uno de nosotros, y hablando de cada uno de nosotros, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, un cristiano puede hacer cosas malas. No va a afectar su salvación, obviamente, pero sí su relación con el Padre. No sé usted cómo querrá presentarse al Señor, ¿no? ¿Con lo malo o con lo bueno? Hermano, les dejo a su conciencia. Yo quiero por lo menos esto de lo bueno y que Dios me haya perdonado lo malo. Claro, Él perdona, pero tendré que dar cuenta. Mire, cuando usted tenía tiempo de ir, de acudir, de servir, de proteger, de administrar la iglesia y no lo hizo por flojo, por perezoso, por tener su mirada en otras cosas, es lo malo. ¿Cierto? Cuando usted dejó de consolar al triste o al deprimido o al descarriado, también es malo. Cuando usted dejó de reprender el pecado, también es malo. Cuando usted acolitó el pecado y simplemente fue puro amor, no, mucho amor, pero se olvidó que yo también soy justo y la iglesia representa, usted hizo algo malo. Sí, señorita, hay que tener cuidado, dice la hermanita pequeña que tenemos acá. Muy bien. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Ahora miren 1 Corintios 3:10, escuchen, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, otra vez, mire cómo sobreedifica. Entonces, el fundamento de los apóstoles está puesto, no se cambia, no se negocia, no hay más evangelios, hermanos, tengamos cuidado. Esos evangelios esotéricos o misteriosos o místicos o pseudo espirituales de las iglesias modernas, cuidado. Esos evangelios de prosperidad o de sanaciones sin sentido o de manifestaciones espirituales que no son bíblicas, cuidado con esto. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. ¿Quién es el otro el que edifica, hermanos? Cuando hay otros que sobreedifican. ¿Quién edifica encima? Hay un fundamento, uno que edifica y otro que sobreedifica. ¿Quién edifica en cierta manera? Está hablando de personas, ¿no? Cada uno. Entonces, cada uno mire cómo edifica. Entonces, sobre ese fundamento ustedes reciben una enseñanza. Entonces, yo tengo la responsabilidad de edificarlos a ustedes. Yo debo mirar cómo los edifico. Eso hablamos con Francisco, algunos temas de nuestra vida y pasado y preparación. Y duele, hermanos, cuando nos hemos dado cuenta que nos ha faltado preparación, no deshonesta. Quiero hablar honestamente, nos faltó en ignorancia o inocentemente más preparación para mostrarles a ustedes más rápidamente la verdad que ahora están viendo a través de estos estudios, la verdad de la palabra. Y eso significa, hermanos, que a veces, perdón, que siempre tenemos que tener cuidado cómo entregamos la palabra. Ojo con eso. Esto no es un juego, hermanos. Estamos ante la palabra de Dios. Y el que enseña, como dice Santiago, ¿no? Tenga cuidado, ¿no? Porque también, en cierta manera, como dice él, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Hermanos, yo llevo la carga. Todo el que enseña la palabra lleva la carga. Bueno, dirán ustedes, es Carlitos. No, no es Carlitos. Usted cada vez que abre la Biblia lleva también ese aspecto, porque si usted enseña a otro, y a veces... Y dice por último, cada uno mire cómo sobreedifica. Una base, usted recibe la palabra y después usted tiene que mirar que cómo crecen con lo que reciben. Entonces, en cierta manera, Carlos suelta la responsabilidad, ¿sí? Porque el trabajo no es que el líder, eso es culpa del pastor o del anciano. No, hermano, el anciano está para sobrever, mirar, esperar, guiar para que la iglesia siga la sana doctrina, como dice en Tito 1 y también en Judas 20, en la carta a Judas, que habla de eso, ¿no? De la fe que fue dada a los santos, que cuidemos eso. Nosotros miramos, pero ustedes son responsables uno a uno de ver cómo sobreedifican
de lo que reciben de parte de nosotros. Y lo digo con mucho respeto, con humildad, pero también con gran responsabilidad. Algunos no quisieran estar acá y no les gustaría estar enseñando, pero hermanos, la carga ha sido puesta, ¿cierto? Y muchas veces en el caso mío, muy personal, me quiero hacer a un lado y no he sido capaz, de verdad, por conciencia. Lo he intentado, esta vecino, paro, ya no más. Ya estos hermanos no dan más, ya no más. Pero el Señor no me ha dejado en paz. En verdad, lo digo como experiencia personal. Yo sé que a muchos les ha pasado. El Señor no me ha dado la paz, entonces no me puedo rendir, hermanos. Y no lo voy a hacer porque yo voy detrás, por lo menos, hermanos, por lo menos de la medallita de bronce, ¿cierto? Si el Señor me quiere dar la de oro, gracias, Señor. Pero si me da la de bronce, no importa. Lo importante es que el Señor me diga y nos diga a todos, ¿cuál es la frase que está en Mateo tan hermosa? Buen siervo fiel. ¿Qué más, hermanos? Buenos siervos y fieles. Entra al goce ese. Entonces dice Efesios 4. Muy bien, volvamos al texto, ¿no? Para no irnos muy allá. Pero habla de responsabilidad individual. Cada uno de nosotros, ahora dice que, verso 7, sígame en el verso 7, a cada uno de nosotros, ¿qué? Le fue dada. Ahí tendríamos que ir a un texto en Mateo, pero no lo vamos, de pronto lo mencionemos algo en Mateo 25, 14 al 30, que habla de los talentos, ¿no? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno, dice en Mateo 25, cada uno conforme a su capacidad le dio el Señor. Entonces el Señor les va a entregar, perdón, ya les entregó a ustedes. Yo abro aquí Zoom y veo a los hermanos conectados y a cada uno de ustedes, hermanos conectados allá, más a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos dio. En cierta manera, cuando usted conoció, cuando usted creyó, usted no lo sabía, pero ya lo sabe, el Señor le dijo, tome Carlos, tome Francisco, tome Virgilio, tome Silvia, tome Luz Marina, tome Marta Liliana, tome Jessy, tome David, tome a cada uno. Hermanos, no sabemos en qué momento, pero él ya nos entregó que a cada uno, volvamos a traer a cada uno, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia. Bueno, todo lo que hacemos en la iglesia para el Señor es por su gracia. Por eso la iglesia debe ser, nuestra asamblea debe ser una iglesia de gracia, no de ley. Pero gracia, hermanos, no significa acolitar las cosas que contradicen lo que Dios es, porque estaríamos insultando la gracia. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, no, me sorprende que tan pronto hayan ustedes caído de la gracia. ¿Por qué se fueron otra vez a la ley? Entonces, hermanos, nosotros debemos cuidarnos de no caer de la gracia, acolitando o disfrazando la justicia de Dios con un falso amor. Son ejemplos que me vienen a la mente. O disfrazando, perdón, la santidad del Señor, su justicia, otros aspectos de su carácter que no se contradicen con tal de hacerlo agradable a los ojos de una persona débil en la fe o rebelde en la fe o ignorante en la fe para tratar de ganarla para el evangelio. No se puede ganar a nadie para el evangelio, ni a una persona creyente como ustedes o los que estamos acá, a la obediencia, al servicio y a la consagración, resaltando un aspecto del carácter de Dios y menos valorando o rebajando otros aspectos del carácter de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, todo tiene que ser perfectamente equilibrado. Entonces, la clave está en lo que dice en el mismo verso. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. O sea, la gracia, ¿qué es? Y Pablo empieza a hablar de los dones. La palabra don significa gracia o carisma, ¿no? Un don. ¿Qué es un don? Es diferente a un talento o una capacidad. El don como tal, el término que entendemos en el español es un regalo, pero el don aquí en la Biblia, cuando la Biblia habla de un don, no es don Carlos, ¿no? No es decir don Carlos, eso no es un don, eso es un título. Don es una capacidad que Dios le entregó a usted, ¿no? Que se llama regalo también en español, y le va a dar la gracia para que usted use esa capacidad. ¿Para qué? Para edificar, ¿qué? La iglesia.
hermanos, cada uno de ustedes responde ante el Señor por el don que tiene. Si yo le preguntara a Luz Marina, no me conteste, pero doy un ejemplo, Luz Marina, o a Silvia, o a Angie, ¿cuál es el don que el Señor les ha entregado a ustedes? Ustedes, por mínimo, deberían tener una idea hacia dónde el Señor les va o les ha enfocado para servir en el cuerpo local. Porque les digo, hermanos y hermanas, o a Daniel, a los varones también, a cada uno de ustedes tiene una función específica. Es como un juego de Lego, ¿no? Cada piecita está en su lugar. Usted quita una piecita y todo se cae. Entonces, hermano, la iglesia no va a funcionar porque Carlos lo haga todo o el hermano tal lo haga todo, no. Es por la suma del esfuerzo y dones de todos ustedes. Dios, yo le pido al Señor, hermano, yo le ruego al Señor que abra ya sus corazones, y creo que ha abierto los corazones de muchos. Estamos viendo el efecto también, pero falta, hermano, que abra el corazón de toda la iglesia para que todos de una manera unánimes y juntos pongamos a funcionar ya, a trabajar, prendamos el motor, hermano, del don que hemos recibido por la gracia del Señor. Y miren como dice en el verso 7 al final, conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué aquí menciona el don de Cristo si el que da los dones es el Espíritu? El que da los dones es el Espíritu, está en 1 Corintios 12 y lo veremos después. Pero aquí dice el don de Cristo. Bueno, la respuesta es fácil. Cristo, el Espíritu, está aquí en la iglesia para exaltar el nombre de Cristo. Cristo es el Señor de nuestra comunión. Será siempre el Señor, así algunos para ustedes, para algunos de ustedes, con respeto lo digo, aún no lo sea. Pero Cristo, así algunos de ustedes no lo tengan, es el Señor de este lugar. Y siendo el Señor, Él va a dar ministerios. Eso está en 1 Corintios también, ¿no? El Espíritu da los dones, Cristo va a dar ministerio. O sea, ¿cómo ejerzo mi don? Tocar la música. Por ejemplo, Daniel tiene un talento para la música, pero el tener talento para la música no es un don, ¿sí? Es una capacidad. Silvia tiene un talento para los audiovisuales. ¿Eso es un don? Según la Biblia, no. Es un talento o una capacidad. Algunos hermanos tendrán talentos para, digamos, expresarse floridamente con sus palabras y pueden crear frases hermosas. ¿Sí me entienden la idea? Son fáciles para formar ideas poéticas, hermosas. Y bueno, doy la idea. Eso es un talento también, pero no es un don. La Biblia habla de por lo menos 19 o 23 dones que están en 1 Corintios 12, están en Romanos capítulo 12, están en Efesios capítulo 4, aquí que veremos después los 5 ministerios base, y también están en Pedro, hermano. Entonces, ¿cuál es su don, hermano? Y si el hermano líder o los hermanos líderes, porque los líderes tenemos la responsabilidad. Yo animo, esta semana tuvimos unas visitas y nos hablan de algunas situaciones de iglesia donde el liderazgo está quieto, ¿no? Está quieto. Hermano, el liderazgo no debe estar quieto. O sea, ¿qué es quieto? No se ve. ¿Qué significa un liderazgo quieto? No trabaja. ¿Qué significa un liderazgo quieto? No se involucra. ¿Qué significa un liderazgo quieto? Viene y se va, viene y aparece, viene y lo ven. ¿Quién es el líder de tal iglesia? Tal hermano, pero el hermano no está trabajando dentro de la iglesia como el pastor que debe ser. Eso siempre a mí me ha llamado la atención y me ha creado conciencia. No soy perfecto, soy uno más entre ustedes, yo solo cumplo mi función como anciano, más bien como el pastoreando, llevándolos y esperamos hacer las cosas para la gloria. Y dice aquí, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, cuando identifico mi don, tengo que ir al Señor y decir, bueno, Señor, ¿y en qué ministerio? Porque en la iglesia hay que formar ministerios, hay que crear ministerios guiados por el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿dónde pongo a funcionar mi don? Y los dones ya los hemos visto en 1 Corintios. Veamos algunos, por ejemplo, bueno, están los dones de enseñanza, los dones de profecía, están los que ayudan, ese me gusta mucho, los que hacen milagros. Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos allá. No se asuste que esto no es una iglesia carismática. Entonces, hay dones que no han dejado de ser, están ahí, pero no se ven en nosotros porque el Espíritu Santo dice, no los necesitan. Eran en otro momento aplicables, pero no quiere decir que sean desaparecidos. 1 Corintios 12, 27 y 28, los que ayudan, los que administran,
también habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante, ¿no? Esto y otros más que veremos después. La responsabilidad del liderazgo es crear con la guía del Señor esos lugares donde usted ponga a funcionar su don. ¿Para qué? Hermanos, pues para que sume a la edificación de la iglesia. Todo lo que hace en la iglesia, según 1 Corintios capítulo 12, ¿cierto? Hágase todo para edificación, ¿no? Hágase todo también para crecimiento. Hay un texto en la Biblia que lo menciona en 1 Corintios capítulo 12 también. Todo lo que hacemos como iglesia tiene que buscar estos aspectos. Se me perdió el verso acá que lo tenía. Sí, capítulo 14, versículo 3. El que profetiza, y hablando de profetiza, el que enseña la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, ¿cierto? Cuando usted lee un texto de la palabra, está hablando del pensamiento de Dios, no el texto suyo, ¿no? El texto de la palabra dice, habla a los hombres para tres cosas. Eso es lo que debemos sumar para crecer como iglesia. Miren, a ver, edificación, exhortación y consolación. Tres palabritas que veremos cuando llegue el momento. Conforme a la medida del don de Cristo. Después veremos esa lista y los aclararemos con más profundidad. Y dice también, para terminar, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a dejar ahí, hermanos, para no perder la idea, porque el próximo jueves retomamos un poquitico que nos faltó ahí para ver algo en Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 25, cuando habla de los dones que Dios da o de los talentos, porque algunos han tergiversado este término que aparece ahí, pero tiene que ver más con responsabilidad y administración, ¿no? Eso está en Mateo capítulo 25, lo vamos a ver un poquitico. Y vamos a terminar para pasar a Efesios capítulo 4. Vamos a saltarnos los versos 8 al 10, 8 y 10, porque si no nos demoraría un poco más, pero vamos a pasar al punto 11, verso 11. Estemos orando, mis amados hermanos, para entonces pasar al verso 11. Estemos orando porque ahí terminaríamos este proceso de ver a la iglesia como un cuerpo. Mis amados hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración